Hola, estás escuchando un nuevo episodio de Impronta Pertix, un podcast exclusivo de comunidadpertix.com, en el que debatimos innovación, procesos y emprendedurismo con grandes profesionales y comunicadores. En cada nueva entrega de este podcast, invitamos a un referente de la industria para intercambiar posturas, conceptos y actualidad relacionados a diversas problemáticas de emprendedores y empresarios. Mi nombre es Marcelo Carbone, CEO de Pertix Tech, y me acompaña como moderadora nuestra periodista Sol Clemente. Juntos te damos la bienvenida a Impronta Pertix. Bienvenidos a este nuevo espacio de Comunidad Pertix, que se llama Impronta Pertix, donde la idea es que el CEO de Pertix Tech va a estar hablando con diferentes especialistas en el tema, y en este caso tenemos un invitado que se llama Jerónimo Frigerio. Él es abogado especializado en desarrollo económico para América Latina y además es autor porque escribió 2 libros, Simple y Desarrollo. Bienvenido, Jerónimo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, contento de estar acá. Y ahora sí, vamos a empezar a debatir. La idea es que yo voy a hacer preguntas y tanto Marce como vos, que son los especialistas, me vayan dando su opinión al respecto. En primer lugar, preguntate sobre los últimos años, tanto en Argentina, pero también en América Latina, ¿cuáles considerás vos que fueron los problemas o las dificultades que tuvieron los emprendedores? Los emprendedores tienen dificultades para abrir su negocio, para poder gestionarlo mientras lo intentan administrar y también para cerrarlo. Es decir, todo el ciclo de vida de un negocio en Argentina o en cualquiera de los países de América Latina es caro, es complejo y además es difícil. Entonces, creo que es tan transversal esos costos, esa complejidad a todo el ciclo de proyecto que puede tener cualquier emprendedor, que yo diría, no hay ángulo que podríamos decir es bueno. Ahora, eso nos da una oportunidad de reforma gigante, porque vos podés realmente modificar todo ese ciclo de vida para que tengas más emprendedores en todos los sectores de la economía. Y un poco la propuesta del libro Simple apunta a eso, a facilitar, a simplificar. Y una vez que simplifiques, poder digitalizar todo el ecosistema para que, así como tal vez vos abrís una página de Facebook o una página de Instagram, puedas abrir una empresa. Y así como tal vez administrás, no sé, un Excel, que puedas tener un aplicativo en el teléfono donde puedas administrar, por ejemplo, una microempresa. A eso me refiero con poder hacer fácil lo que hoy es difícil y es caro. Marce, Perdón, Jerónimo, me gustaría darte una pregunta más para saber exactamente si pensás que estas cuestiones de trabas intrínsecas que hacen que en un mercado las barreras de entrada y de salida, ¿sí?, de una empresa pyme o de un nuevo emprendimiento son casi de alguna forma punitivas. Porque desde mi punto de vista, y lo he hablado con muchos emprendedores del ecosistema, uno se siente como que cuando hay barreras de salida, la sensación de fracaso es mayor. ¿Qué piensas al respecto? Sí, son punitivas, porque además está probado que, es decir, la salida es parte del ciclo. Muchas veces hay emprendimientos que tienen un tiempo. Es como, es impensable facilitar la entrada sin que la salida también sea una opción. La salida siempre tiene que ser una opción, porque muchas veces las cosas salen mal, o proyectos que sirvieron para un tiempo no sirven para otro, o servicios que sirvieron para una era después no sirven para otra. Entonces, que la salida sea eficiente te permite volver a encontrar una nueva entrada. Ahora, si vos tenés un costo rígido, que además incluye expertise, porque vos pensalo de esta manera, Marcelo. Vos no solamente tenés que entender tu negocio, sino que además tenés que entender tu negocio sumado a la regulación de tu negocio, a los Sí, impuestos de tu negocio, sí. a cómo el escribano ve tu negocio, a cómo el contador, el abogado, el banco, Y son la costos, 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 habilitación, costos, costos. costos y conocimientos, la administración de todos esos costos
es un costo estructural en sí mismo. Cuando uno se da cuenta que la mayoría termina siendo informal, la informalidad lo que te está mostrando es que esas reglas son incumplibles por costo y por comprensión. Entonces coincido con vos, son absolutamente punitivas, te empujan a una informalidad que en nuestra región, porque ni siquiera diría en nuestro país, es evidente. Pero los Marce, te vi. principales perjudicados, aparte de, digamos, los propios emprendedores, son los estados. Porque, Los estados son perjudicados porque no logran ni estimular al privado para que genere riqueza, ni estimular al privado para que genere trabajo, ni percibir un impuesto sobre la riqueza generada, porque esa riqueza, al no estar en el sistema formal, termina siendo desplazada a la informalidad. claro, Sí, Jerónimo, vos muchas veces te escuché en entrevistas que hablas de un estado digital. ¿A qué haces referencia con ese estado digital? Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que necesitamos un Estado presente. Para que el Estado sea presente tiene que ser eficiente. Y la mayor eficiencia vos la lográs cuando el Estado es digital. Es decir, no te atiende con una persona, si querés, de 9 a 18, sino que digitalmente te presta un servicio. Pero en realidad eso presupone algunas cosas para poder llegar a ese estado digital. Lo primero que estaba, digamos, yo lo planteé en el libro simple, es el mejor trámite es el que no tenés que hacer. ¿Para qué vas a tener trámites necesariamente? ¿Por qué vamos camino a una cultura de trámites? Y ahí hay que hacer un poco de historia. Nosotros todos fuimos colonizados 200 años atrás, con reglas que fueron pensadas más de 200 años atrás. Y casi diría, construimos nuestras reglas, nuestras instituciones, nuestra cultura de negocios en base a eso, y no las cuestionamos. Y hoy, en la era digital, donde básicamente es casi imposible entender esas reglas, que encima se presuponen que todos las conocemos, puede ser un buen tiempo de pensar en un estado que sea más minimalista, más sencillo, donde vos tengas la misma estructura, por ejemplo, en la nación, es decir, que Argentina tenga la misma estructura de ministerios que tiene una provincia y que la provincia tenga la misma estructura que tienen los municipios, para que todos entendamos algo básico, quién hace qué. Y una vez que vos simplificaste todo eso, ahí digitalizalo. Con la digitalización puedes bajar costos, podés bajar requisitos, pero fundamentalmente generás eficiencia. Y la eficiencia no es ni de izquierda ni de derecha. Es algo, digamos, parte del servicio público de lo que presupone tiene que ser un proceso de desarrollo que es el que todavía no hemos logrado encontrar. Y antes de ir a Marce, te voy a hacer una pregunta más, así ya Marce puede contestar en general. ¿Qué apoyo crees que debería dar el Estado a los emprendedores? Mira, creo que el Estado muchas veces cree que puede entender la economía y el Estado cree que puede entender, por ejemplo, cuáles son los sectores que van a ganar. Creo que si el apoyo está dado de manera genérica para facilitar el inicio, la administración y el cierre de un negocio sin sectorizarlo, ese sería un servicio de excelencia. Y en concreto, una ventanilla única, vos no necesitas aprenderte toda la estructura del Estado. Ahí tenés algo que el Estado puede dar, que se exprese al emprendedor con una ventanilla única. Un aplicativo digital, que vos digas, yo te doy servicios, yo te doy, por ejemplo, que vos te puedas registrar en ese aplicativo, que vos puedas celebrar contratos entre pares, lo mismo que hoy haces en la informalidad, que lo puedas hacer por ese aplicativo, que vos puedas además llevar tu contabilidad dentro de ese aplicativo. Un solo impuesto, que vos no tengas que aprender el universo de los impuestos, sino que vos sepas que de lo que ganaste, una parte va al Estado. Ahí te doy tres activos que el Estado puede rápidamente poner a partir de una sola ley, donde vos en un solo texto entiendas la totalidad de lo que el Estado prevé regularte para tu actividad. Con eso yo te diría, es un montón, es un paso adelante gigante. Marce, te vi haciendo que sí con la cabeza, sí, así totalmente, que totalmente. Concuerdo totalmente con lo que dice Jerónimo. Más allá de que soy un firme protector y defensor del estructuralismo conceptual de Max Weber, pero entiendo que el Estado, los estados, se quedaron anclados en el estructuralismo del año 50 del siglo pasado. No se adaptaron digitalmente. Y una anécdota de cuando
estaba estudiando desarrollo inmobiliario. Una de las principales, eh, uno de los principales reclamos de los desarrolladores inmobiliarios en los municipios era la ventanilla única. Un lugar donde lleguen y hagan todo. Ahora, si nosotros que somos no las nuevas generaciones, sino que estamos un poquito pasados, no somos del todo nativos digitales. El nativo digital usa su teléfono para todo. Entonces, no tenemos que hacer una aplicación, como dice Jerónimo, para gestionar una empresa desde cero, crearla y romperla en el caso de que un emprendimiento nos haya ido mal, sin tener mayor costo que ese. Y por otra parte, y una pregunta para Jerónimo, ¿el sistema SaaS no estaba hecho justamente para responder a esa inquietud o esa necesidad? Mira, la empresa simplificada o el sistema de empresas simplificadas estuvo diseñado para hacer lo que hacen la mayoría de los países. Te hacen fácil la entrada. Pero después, lo lógico es que si vos te hacen fácil la entrada, pero vos después caes en la gestión, en la contabilidad, en las contrataciones, en las desvinculaciones, en la salida, es como que no funciona. Si querés, el aporte que hago en simple tiene que ver con todo el ciclo de vida en una ley, que vos puedas hacer como si fuera sin sorpresas todo el recorrido de lo que vos posiblemente encuentres ahí. Y coincido con vos, tiene algo de experimento, tiene algo de creatividad, porque todos los que hemos estudiado los procesos de desarrollo a lo largo de la historia nos vemos ahora con una realidad que es distinta. Y eso requiere no solamente pensar con la cabeza del hoy, sino con la cabeza de lo que viene el día de mañana. Y el día de la mañana, inevitablemente, también ya hay que pensar en cómo tokenizás tu economía para poder abrirte activos digitales que van a ser parte de la economía del tiempo que viene, cómo ya te vinculás contractualmente en una cultura de contratos que puedas hacer que los contratos estén al nivel del teléfono celular, que es el hardware que la gente tiene en su bolsillo. ¿Cómo haces para que lo mismo que está pasando en la informalidad lo puedas traer a la formalidad para crear trabajo y para crear riqueza? Entonces, en un país pobre como este, y como son todos los de América Latina, y yo esto lo he Sí, trabajado totalmente. en varios países, o abrazás tu informalidad y te subís a esta revolución digital, o te quedás afuera una vez más. Totalmente, totalmente. Y yo tengo algo, una frase que es sumarte ahí, que siempre le digo a mis alumnos dentro de clase, y que me parece que es bastante representativa también desde el lado del Estado y de los emprendimientos. En la universidad estamos enseñando a gente del siglo XXI con contenidos del siglo XX y técnicas y metodologías del siglo XVI. Entonces, estamos viviendo en el anacronismo constante. Es el anacronismo constante que no nos deja movernos hacia adelante y nos movemos, pero como un elefante. Un elefante que no va corriendo, claramente, un elefante lento. Eh, Pero es tal cual. Y a mí me pasó, mira, por ejemplo, con el lanzamiento de mi libro de desarrollo, he tenido reacciones de la academia muy diversas. Algunos que te dicen sí, es lo que viene, y otros que te dicen rompe la matriz de conceptos que yo estoy presentando en este momento. Y claro que la rompe, porque, digamos, hay una parte que yo te la pongo así. La industria del desarrollo lleva 60 años, es decir, 60 años donde, si vos querés, consistentemente países, bancos multilaterales, economistas, politólogos, juristas, intentan entender cómo hacer que los países pasen de pobres a ricos o cómo lograr justamente esa alquimia para poder desarrollarse. Y yo diría que los que han buscado desde las fórmulas que se han tratado de empaquetar como que funcionan, ninguno lo ha logrado. Los países que han no, logrado progresar lo han hecho con identidad propia, te diría, con absoluta fidelidad a su más pura identidad. Cuando vos estudiás el caso de China, pero también el caso de Estonia, Corea del Sur, Israel, Irlanda, toma cualquiera de estos y te los pongo en un mapa, como para decir, cada uno con cultura diferente, no hay, lo que sí tienen en común es que han trabajado desde su propia identidad. Si hay algo que nosotros como Argentina vamos a poder lograr para desarrollarnos, va a ser cuando yo te diría, desde una etapa casi con visión de desarrollo. Dejemos de mirar a la derecha, a Uruguay, a la izquierda, a Chile, a Estados Unidos, que no tienen nada que ver con nosotros en términos de historia, en términos de cómo conceptualizamos nuestros derechos de acreedores versus los del deudor. Y casi te diría, entendiéndonos y asumiéndonos como somos, tengamos una visión de desarrollo e
e intentemos desde lo que somos generar ese crecimiento continuo. Hasta entonces no va a suceder, como no le sucede a la mayoría. Es increíble Jerónimo, lo que me decís, porque los que estamos más o menos actualizados sabemos que pasan cosas en países que no podemos ubicar bien en el mapa, como dijiste vos, Letonia, Estonia, Rumania, pero sabemos que esos países tienen un ordenamiento moderno y que funciona, y que, como vos decías, te podés abrir por internet una empresa sin mayor preocupación ni trámite. Abrir una Entonces, empresa, pero además comprar un inmueble, hacer tus recetas para ir a la farmacia, inscribir a tus hijos en el sistema de salud, cambiarlos de escuela, hasta creo que habían llegado a un 99% y el único trámite que quedaba era el divorcio, que creo que ahora también hasta eso se puede hacer de manera digital. Mi punto es, nosotros con Estonia no tenemos ni vamos a tener nada que ver, pero ni punto de comparación. sí te muestra que, digamos, un país que opte por simplificar su estructura burocrática, un país que opte por digitalizar y dar un servicio público de excelencia, un país que haya priorizado que Internet sea una especie de servicio público para toda su sociedad y que haya generado, no sé, cosas creativas que hoy son normales, pero hace 10 años no, como es, por ejemplo, la ciudadanía digital. Sí, Vos decís, realmente con creatividad ellos lograron establecerse. ¿Cómo no vamos a poder hacerlo nosotros? ¿Cómo no vamos a poder además hacer de nuestro pasivo, que es una región de 20 países subdesarrollados, una región que pueda virar hacia ordenarse y darnos cuenta que en realidad lo que parece un pasivo es un activo? Tenemos 700 millones de personas relativamente sin fronteras, donde podemos hacer negocios con un mismo idioma, con una cultura similar y con una sensación de fraternidad que lo mismo que hoy por hoy es un menos podría ser un más. totalmente, totalmente. Jerónimo, vos hablas mucho en cuanto al desarrollo, no, mencionás a lo que son las microempresas. Entonces, preguntarte, dentro de estas microempresas, ¿cómo pueden hacer para subsistir en América Latina? Mira, déjame contestarte una cosa antes que es muy interesante. ¿Por qué yo hablo mucho de las microempresas? Yo trabajé en un proyecto que fue muy ambicioso del Banco Mundial, que se llamaba Doing Business, y durante 20 años midió, por ejemplo, el clima de negocios a nivel mundial. Y en América Latina se hablaba de las pymes, no de las MIPYMES, de las pymes. Y después de 20 años donde prácticamente no se hicieron reformas, yo hablé con, digamos, con la gente que estaba en ese estudio y les pedí como si fuera que para el libro simple lo que iba a hacer es entender por qué no había funcionado tanto conocimiento. Y ahí casi que pongo en valor o descubro que en el fondo nuestra realidad no es de pymes, es de microempresas. Nuestras Claro, microempresas son la regla. Nosotros claro. estamos acostumbrados a hablar de pymes, pero cuando lo llevas a la definición real, 9 de cada 10 son empresas familiares, dos amigos, tres personas, una persona única. Eso es nuestra realidad. Cuando vos te asumís desde tu realidad diagnosticada y vos en el fondo decís, no sos ni siquiera pyme, no sos ni siquiera pyme, entonces vos podés realmente decir, bueno, regulate como lo que sos microempresa. Entonces yo a partir de ahí empiezo a hablar de la MIPYME, pero lo hago más que nada para integrar a todos los que conocen lo que es la pyme. Pero si vos me preguntás, y yendo a tu pregunta, lo que hay que poner en valor es que nuestra economía, para generar trabajo, que es el gran desafío que vos tenés hoy social, porque en cada generación de trabajo vos vas a sacar a alguien de la pobreza y en cada sacada, digamos, y a partir de ahí podés generar como si fuera un modelo que sea mejor, más inclusivo. Eso lo vas a hacer desde la microempresa. La microempresa, por definición, va a contratar más. Entonces, es como que vos se la tenés que hacer fácil. Y acá viene, si querés, un dato que es, yo planteo que la microempresa pueda trabajar por contrato, que puedas contratar y desvincularte, no empleo como lo conocemos en la era que estamos dejando atrás. Es contratos pensando en cómo nos compramos o nos contratamos por servicios, por obras, por bienes, de acuerdo a lo que se necesite por contrato. Ese es el desafío, si querés, más grande que tenemos por delante. Aceptarnos que somos eso e integrar nuestra realidad, que incluye microempresas, que incluye pymes y que por supuesto incluye las grandes empresas que trabajan en los grandes activos que tiene el país, como vaca muerta, como litio, como el campo.
pero que necesita nutrirse de la micropyme. Obviamente, Totalmente. la micropyme empuja. Bueno, Marcelo, voy a eso. ¿Cómo es nuestro modelo actual? El modelo actual es, las grandes empresas generan la mayoría de la riqueza, el gobierno, o mejor dicho, el gobierno redistribuye. Y no importa de qué facción de gobierno sea, digamos, el rol del gobierno es redistribuir a partir del gran aporte que hacen las grandes empresas. Ese modelo termina fracasando en la actualidad. Vos te das cuenta que no hay redistribución que funcione, porque hoy por Efectivamente. hoy tenés una quiebra de las dos grandes herramientas de distribución. El régimen de pensiones, es decir, la jubilación está quebrada, ya no Sí, puedes acompañarlo, y el régimen de planes sociales también está quebrado. Es decir, no hay forma de que vos puedas seguir adelante con eso de tomo del 1% que más tracciona y redistribuyo a partir de estos dos ejes. Hoy por hoy, más que nunca, necesitas estimular a que la gente emprenda. Y muchos van a emprender por vocación, pero la mayoría va a tener que emprender por necesidad. por Acá estamos necesidad. yendo a donde vos vas a impulsar, vas a empujar masivamente a personas que tal vez no tienen vocación emprendedora que emprenda por necesidad. Esto es algo, si querés, que no tiene gran precedente. Es volver casi a una época donde vos decías, cada uno tiene que encargarse en gran parte de sí mismo porque no hay sistema. Acá vos tenés un fracaso del sistema donde es como que hay que volver a proveer por uno mismo, porque se acabó la Claro. jubilación, porque no hay plan que pueda ayudarme. En ese modelo, el servicio que más puede aportar el Estado y que agrega valor tiene que ver con justamente simplificar y digitalizar el acceso al mercado formal y facilitarte que vos puedas hacer negocios y facilitarte que los puedas escalar y que puedas cuanto menos vender negocios más allá de tu frontera también. Que vos puedas contar con un mercado más grande que tu propio municipio, tu propia provincia, tu propio país. Por eso cuando yo planteo, pensemos regionalmente y si nos organizamos de una manera donde Argentina, Uruguay, Chile y básicamente los países de la región tengan la misma estructura mínima del Estado, que vos no tengas que aprenderte no solo las reglas de tu municipio, de tu provincia, de tu país, sino que puedas decir, bueno, esto está armado para que yo pueda trabajar en mi país y en el país de al lado, básicamente con reglas similares, con estructuras similares y haciendo negocios más allá de mi propio lugar local. Eso es Es, fundamental. eso me da, lo que acabas de decir un poquito antes y lo de ahora me da dos pensamientos distintos. La última disrupción, parecida a lo que estás comentando, para mí, yo la viví, fue el 2001, donde emprendías por obligación porque tenías que ponerte en la ventana del comedor un kiosco o en el Claro. garage una remisería. Ahora, eh, fíjate lo que me decís de poder trabajar libremente en los países laterales. Hoy Argentina sigue siendo un gran generador de cerebro, de Sí. técnica, puntualmente en software, que es un rubro que hoy sigue explotando. ¿Cómo se le va a aplicar una ley penal tributaria a un chico de 19 años que está vendiendo horas de desarrollo a Brasil? eh, es esa traba continua que no te deja realmente expandirte y donde las personas encuentran inclusive una restricción importante para poder repatriar lo que nos falta, que es capital. Bueno, déjame decirte ahí dos cosas que son claves, que construyen sobre lo que vos estás planteando. La primera es, hay una presunción de que el paso del tiempo y la digitalización van a generar desarrollo. Eso es erróneo. Podemos ser pobres digitalizados. Sí, Es decir, el desarrollo requiere de cierta habilidad humana para generar las reglas, para generar las instituciones y los consensos que vos necesitas para mejorar tu clima de negocios. Si vos no tenés eso, podés ser, con el paso del tiempo, más pobre, aunque tengas acceso al ecosistema digital. Lo segundo es, individualmente, y por eso es muy importante el punto que vos acabas de marcar, los gobiernos no van a poder parar esto. O te no, adaptás o va a pasar igual. ¿Por qué? Ese chico, y lo digo genéricamente, de 19 años, es criado en otro tiempo. No siente que haciendo eso esté haciendo algo mal. Al contrario, él está trabajando y está proveyendo por sí totalmente. mismo frente a un Estado que está fracasando en darle oportunidades. Él subsiste. Se adapta y básicamente con un perfil digital, con una billetera virtual, provee para sí mismo. No ve nada malo en eso. Ahora, no contribuye al desarrollo, o mejor dicho, él puede creer que contribuye al desarrollo cuando consume.
pero no genera más, porque la informalidad también tiene sus limitantes. Entonces, ahí es donde, si querés, el peso de interpretar este tiempo, hoy por hoy, está puesto en el sector, en los estados. Pero como los estados están fracasando año tras año, elección tras elección, y vos te das cuenta que no hay presidente ni ministro de Economía que pueda resolver este tema, otro de los temas que yo planteo es posible que con el fin de los hiperpresidencialismos llegue el tiempo de los diálogos público-privados Oh, orientados a reformas, con una visión de desarrollo, donde vos puedas, entre ese 1% de grandes empresas, ese 99% de empresas, si querés, MIPYMES, lograr generar productos que cuando los mandes al Congreso estén como si fueran preaprobados por el sector privado sí. y que empieces a regular más de acuerdo a las realidades de lo que es el sector privado y no tanto desde lo que vos estás diciendo, percepción del sector público están a kilómetros de lo que el sector privado necesita. Ahora le pregunto como alumno, profesor, ¿usted qué tan lejos considera que estamos a nivel realidad regional de terminar con los hiperpresidencialismos? Mira, es muy difícil esa respuesta y te digo por qué. Por ejemplo, cuando vos ahora, por ejemplo, en Argentina tenés como cierta desilusión de que no hay un hiperpresidencialismo. En el fondo, lejos de verse como un activo, que decís, qué bueno, nos va a obligar a hacer el ejercicio de pensar entre muchas soluciones, se ve como qué malo. No hay un referente que tenga una impronta sobre una agenda. Es raro. Ahora, de repente, cuando aparece en otros países como en Centroamérica, donde vos por hoy tenés, en el caso de El Salvador, tenés un hiperpresidencialismo, que vos decís, con todos los errores que puede tener, pero entiende la agenda digital, acaba de reducir en gran medida lo que es la burocracia, pero ahí donde empiezan las dudas, es decir, ¿es lo que realmente se quiere? ¿Qué tan sostenible es un hiperpresidencialismo con una concentración de fuerza tan grande? Yo creo que es como que cuando vos lo ves, tenés distintos ejemplos, pero hay una cosa que todos comparten. Todavía ninguno de los países de América Latina logró dar pasos ciertos hacia el desarrollo económico de manera sostenida. Es como No, que puedes ninguno. tener un buen tiempo, un mal tiempo. Y acá viene una parte que yo también argumento, y que es difícil, por ejemplo, en sociedades como la Argentina, que no necesariamente se siente absolutamente latinoamericana, o en Centroamérica, que no necesariamente, digamos, en Centroamérica se sienten muy centroamericanos, pero no necesariamente Sí, totalmente sí, 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 latinoamericanos. sí. Y hay una parte donde vos decís, mirá, si vos lo analizás, ningún país de América Latina se desarrolló solo. Lo más factible es que lo podamos hacer cuando sea en conjunto, aunque sea desordenado. Pero vos tenés que cuando a un país le va bien, los países de alrededor que les va mal migran ahí. Entonces se Sí. le hace más difícil. Pero en términos concretos, ninguno de los países de la región logró progresar. Argentina tuvo su tiempo, Brasil tuvo su momento, lo vimos en Chile en su momento, Uruguay lo intenta ahora, México, pero Colombia, pero ninguno logró dar un paso real, sostenido. Y Y ahí es donde yo sustentable, creo que es sustentable. sustentable. Sí, Y ahí es claro. donde digo, y suena romántico, pero no lo es. Así como Argentina, en realidad, como todos los países de América Latina pudieron cooperar con un sueño, si se quiere, de ser independientes, 200 años atrás, y se cooperó para poder ser independientes, hoy te diría que el desafío es cooperar para poder ser desarrollados. Y es el tiempo que nos habrá llevado. No estoy diciendo que es algo que tardamos en aprender. Intentamos hacerlo individualmente, no funcionó. Yo creo que es el momento de intentarlo colectivamente. Y por eso creo que, yo en este momento estoy hablando más que nada con una impronta, por ejemplo, de Argentina, pero creo que Argentina en su modelo de desarrollo, o Uruguay en su modelo de desarrollo, tienen que pensar también como si fuera un software open source. ¿Cómo hacer para ayudar a los de al lado también? Que te Claro, van a claro, ayudar a claro. vos. Ahora, ¿no fue eso justamente la idea del Mercosur o de la Comunidad Andina de Naciones? Por ejemplo, el regionalismo que impulse una unidad y una comunidad de ideas o de métodos. Es, mira, es genial, porque cuando uno lo estudia en el detalle es,
Eso es un regionalismo hecho a corset, no voluntariamente. Sí, Es tratados del Estado, burocracias del Estado, puestos del Estado, regulación del Estado. Es como si fuera una supraestructura burocrática que se impone por encima de los países. Eso no funcionó. Así como el Estado no funciona, que los estados que no funcionan generen una supraestructura tampoco funcionó. tampoco funciona. Entonces, es como que yo lo que planteo es, en lugar de seguir buscando una Unión Europea parecida para acá, que no nos va a funcionar, casi te diría es que cada uno voluntariamente se reforme a sí mismo para estar igual o parecido al de al lado. Entonces yo Sí, por eso planteo el tema de decir, mira, ¿qué pasaría si Argentina adopta 5 ministerios a nivel nación, 5 ministerios a nivel provincia, 5 ministerios a nivel municipio y una misma metodología transversal, que sería una metodología de proyectos para todas las unidades de trabajo, cosa que cualquier persona que entra al Estado sepa cómo trabajar y casi te diría quién reporta a quién? Y después, suponete que Uruguay lo encuentre positivo, Brasil lo encuentre positivo, y te diría, adoptan voluntariamente ese mecanismo. El mecanismo voluntario, creo yo, tiene muchísimas más chances de ser escalable para mejorar el clima de negocios que estos sí. mecanismos Que el forzados impuesto, claro, claro, claro. que no Total, han funcionado. sí. No han funcionado. Y no tiene que ver con competir entre nosotros, tiene que ver con cooperar, con alinear. Lo que yo planteo es dónde tenés el mínimo punto de encuentro para Sí. poder facilitar cooperar. Salir de la lógica del juego de suma cero, justamente. Eh, claro, digamos, pasar a una lógica donde el Estado tenga una vocación de servicio, porque entiende que en la vocación de servicio gana 100 veces más que en la vocación de poder. Ok, Bueno, la última pregunta, y así ya va cerrando, es preguntarle a los dos alguna reflexión o recomendaciones que quieran hacer para las MIPYMES o microempresas y para los emprendedores de América Latina. Jerónimo, por favor. Yo creo que yo creo que los microemprendedores van a estar entre los grandes ganadores del tiempo que viene. Aquellos microemprendedores que puedan entender la revolución digital van a poder hacer negocios o invertir o meterse en ecosistemas que hoy por hoy no están claros para nadie, pero que hay que animarse, si se quiere, a interpretarlos, aún aunque salga mal. Ahora, también como parte del ejercicio de microemprender, está el de ser protagonistas de defender el espacio. Es como que la gran frustración para los microemprendedores, si se quiere, es que somos millones y al mismo tiempo nadie nos nuclea, no hay voz. Y yo creo que en el fondo es como que hay que levantar la voz, hay que hacerse notar, hay que ser parte del proceso de desarrollo y entender que emprender termina siendo una actitud. Yo escribo el libro digamos, y es un emprendimiento en sí mismo, venderlo, contarlo, transmitir la idea, como es el que emprende en software, como es el que codifica, como es el que vende un bien. Y yo creo que el desafío del tiempo por delante es frente a la ausencia de reglas claras del Estado todavía, frente a la ausencia de instituciones eficientes del Estado todavía, es que entre los emprendedores podamos generar una cultura de negocios basada en la eficiencia, en lo digital, en los contratos, en los acuerdos. Creo que hay muchísimo para progresar frente al fracaso todavía del Estado y ayudar al Estado constructivamente, porque en el fondo el desarrollo se produce cuando hay una alineación de lo que serían las grandes empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas y el Estado con todos los actores de la vida pública. Entonces el desarrollo es integrando a todos. Ese me parece que es un mensaje que es realista y al mismo tiempo constructivo. Marce. Yo no puedo hacer otra cosa que darle toda la razón a Jerónimo, pero acá tengo que poner una impronta personal, como dije en algún artículo por ahí de algún diario, los emprendedores necesitamos transgredir todo el tiempo porque esa es la norma. La norma es, no hay norma. Si somos una fuerza
realmente importante de generación y no podemos adaptarnos a las reglas del mercado. Es el mercado el que va a tener que adaptarse a nosotros. Cuando digo el mercado, no me refiero simplemente a la oferta y la demanda, me refiero también al actor principal, ese socio principal que todos sabemos que tenemos, que es el Estado. El Estado tiene que proveer. Una vez más, el Estado tiene que proveer. Pero ¿vamos a quedarnos esperando todo el tiempo que el Estado provea o vamos a hacer algo para cambiar el statu quo? Porque nosotros, tal como dice Jerónimo, no nos quedamos en el statu quo, porque nos quedamos y morimos. Nos quedamos y morimos. Perdemos tiempo y perdemos vida. Entonces, nos movemos rápido, nos adaptamos rápido, cambiamos el statu quo. Para mí, esa es la fórmula. Muchísimas gracias a los dos, principalmente a Jerónimo por darnos este tiempo y te robé 3 minutos más del que te dije, pero nada, muchísimas gracias. Un verdadero placer, gracias a ustedes, gracias Marcelo, gracias a toda la audiencia. Y bueno, gracias a vos. Hasta aquí fue otra entrega de Impronta Pertix. Súmate con nosotros a estos debates sobre innovación, procesos y emprendedurismo para generar valor a través del conocimiento y las experiencias. Te esperamos en breve con un nuevo tema y la mirada experta de un nuevo invitado. Hasta la próxima.